Ok, ¿qué tal? Bienvenidos al primer video de cirugía y aquí vamos a hablar de ABC y de shock. Estos dos primeros videos, este y el que sigue, van a ser de cirugía de trauma. Entonces comenzamos con ABC y esta es la parte que ya conocemos y nos hablan en la Facultad de Medicina, etcétera, de cómo uno aborda a un paciente cuando llega inmediatamente a urgencias. Estamos hablando del contexto de un paciente que tuvo un trauma y hay que priorizar. Esto es lo más importante en cirugía de trauma. ¿Qué es primero? O sea, la vía aérea. A es de aérea. La vía aérea va a matar al paciente en segundos si no la controla adecuadamente. B de breathing, de respirar, los pulmones, lo van a matar en minutos si no lo recontrola adecuadamente. Y C de circulation, de circulación, también lo pueden matar de minutos a, bueno, quizás hasta un par de horas en lo que el cuerpo compensa, etcétera, dependiendo de qué tan grave sea. Bueno, está la D y la E, pero no son pues tan importantes. Lo más importante es A, B, C y saberse esta parte bien. En cuanto a vía aérea siempre es el primer paso. Con tal de que el paciente yo le hable y diga, ¿cómo está señor? ¿Qué le pasó? Me chocó un carro. Y el paciente responde bien, no tiene estridor, no tiene dificultad para responder. O sea, puede modular las palabras. Con tal de que el paciente responda, probablemente me descarte que hay una lesión y probablemente entonces no tenga que hacer nada. Lo que tengo que evaluar es evaluar si hay algún tipo de obstrucción en la vía aérea, si hay algún tipo de trauma que me causó un daño a la vía aérea o a lo que está alrededor de la vía aérea, como qué, como un trauma facial, por ejemplo. Si el paciente tuvo un trauma facial, y con trauma facial no me refiero a que una cortada, o sea, por ejemplo, una fractura de mandíbula, alguna lesión penetrante en cuello, o sea, algún tipo de estas lesiones, hay que considerar manejar la vía aérea. ¿Cómo uno maneja la vía aérea? Intubación. Usualmente, pues estamos hablando de algo que es segundos, algo de corredera. Otras posibilidades es que el paciente tenga un estatus mental alterado. Vamos a poner EMA de estatus mental alterado. Y especialmente si el paciente tiene un Glasgow menor de 8, GSS de Glasgow Coma Scale menor a 8, también es indicación de intubación. También el contexto de quemadura, si el paciente tuvo inhalación de humo, es decir, hubo un incendio en un lugar cerrado o algún otro de los contextos o signos o síntomas que se hablan pues, en el módulo de urgencias de quemaduras. También hay que considerar el contexto de posiblemente intubación. O otra cosa es si hay daño a la médula cervical. Y claramente, si el paciente está en apnea, intubación. Unas cosas que tendría que considerar serían el contexto, por ejemplo, de que el paciente tenga un trauma facial y el trauma facial sea muy deformante, probablemente no pueda intubar adecuadamente, o sí lo puedo intubar, pero no puedo fijar el tubo adecuadamente, entonces ahí sí habría que considerar una posible cricotiroidotomía en el contexto de urgencias. Y otra cosa que considerar que si el paciente tiene lesión de la médula espinal, cervical, aquí también sería una intubación orotraqueal, pero considerar el uso de un broncoscopio flexible para disminuir el riesgo de causar una iatrogenia al momento de colocar el tubo. Entonces, eso sería en cuanto a vía aérea. En cuanto a breathing, pues claro, lo primero va a ser auscultar, descartar que el paciente tenga pues algún neumotórax, especialmente un neumotórax a tensión que le pueda comprometer la vida agudamente. O también lo otro es la parte de los gases arteriales y la saturación, ver cómo está la saturación de oxígeno, de que esté arriba del 90% y si está abajo, entonces darle oxígeno al paciente. Y bueno, considerar a veces una gasometría arterial, ver cómo está el PO2 y el PCO2. Entonces, claro, si la saturación está abajo de 90, entonces yo diría, bueno, doy oxígeno. Si no responde a oxígeno, por ejemplo, cánula nasal o las medidas básicas, entonces ya uno pasa a un CPAP o BiPAP, usualmente un CPAP. Si no responde, entonces a una ventilación mecánica no invasiva. Y si no responde aún así y tiene la saturación baja, entonces una intubación. Sería la secuencia
de cómo darle oxígeno al paciente en caso que no esté respondiendo. Entonces, en la parte de circulación, entonces ahí viene usualmente en los traumas hay pérdida de sangre. Usualmente el paciente va a estar taquicárdico, va a tener disminución de la presión de pulso, si tuvo masivas hemorragias, etcétera, va a estar hipotenso. Todo eso que vamos a hablar en los shocks, que lo vamos a mencionar ahora, básicamente dos cánulas IV en cada brazo. Y entonces las partes de las transfusiones, que es 1, 1, 1. Uno de unidad de glóbulos rojos, uno de plaquetas, uno de plasma. Entonces, considerar la parte de la transfusión. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los shocks. En cuanto a los shocks, pues los clasifican a veces de esta manera y otras veces de otra manera que les voy a mencionar más adelante. Vamos a hablar primero de esta. En cuanto al examen físico, estos pacientes van a estar, los que tienen hipovolemia o shock cardiogénico van a estar pálidos y fríos. Y los que tienen shock neurogénico o séptico más probablemente estén tibios. Aunque esta parte también es pues relativamente variable. Depende del el grado de séptico donde está, si ya está en shock séptico, no reversible, no reversible, etc. Pero bueno, como regla general estoy poniendo estas palabras. Ok, entonces en cuanto al resto de los parámetros, para notar cómo van a estar, tengo que explicar de qué se trata el shock. El shock hipovolémico es donde hay pérdida de sangre. Entonces, puede ser la perdí por donde sea. Sangré en los intestinos, la perdí por ahí. O tuve un trauma y la perdí por fuera, etc. Sangré en algún lado. Entonces, perdí volumen intravascular. El shock cardiogénico usualmente nos referimos a algún tipo de falla cardíaca en donde la fracción de eyección está pues muy baja. El shock neurogénico, lo que se tienen que imaginar es que el sistema nervioso autónomo, especialmente el simpático, no funciona adecuadamente. Entonces, claro, los nervios idealmente pues, inervan las arteriolas, hacen que haya vasoconstricción y por tanto mantienen la presión arterial y pues etcétera. Lo que pasa en el shock neurogénico es que eso no lo voy a tener. Y el shock séptico, pues hay una vasodilatación por las endotoxinas de las bacterias que están causando el shock séptico. Entonces, shock hipovolémico, no hay sangre, la sangre no regresa al corazón, por tanto la presión venosa central está disminuida. Shock cardiogénico, por otro lado, aquí va a estar alta la presión venosa central porque como el corazón no bombea adecuadamente la sangre, entonces la presión va en modo retrógrado. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula izquierda a ventrículo derecho, aurícula derecha. Y la aurícula derecha va a la vena cava, es decir, la presión venosa central está altísima aquí en estos pacientes. En el shock neurogénico va a estar bajo la presión venosa central y el shock séptico también, ambos porque hay vasodilatación y por tanto regresa menos sangre al corazón. Esto, la resistencia vascular periférica en shock hipovolémico va a estar aumentado. ¿Qué es lo que pasa? Ok, no tengo sangre, pero mi sistema autonómico simpático funciona adecuadamente y mi renina, angiotensina, aldosterona funciona adecuadamente. Todos mis sistemas de compensación para cuando perdí la sangre funcionan. Entonces, la resistencia vascular periférica en el shock hipovolémico va a estar aumentada porque todas las arteriolas van a estar vasoconstricción. Entonces, esto está aumentado aquí. En shock cardiogénico también va a estar aumentado. Misma historia, o sea, el corazón no bombea adecuadamente la sangre, pero todo el resto de los mecanismos del cuerpo están haciendo vasoconstricción para tratar de mantener esa presión, porque si el corazón no bombea la sangre, entonces la única forma de mantenerlo es teniendo las arteriolas así en vasoconstricción. Como les dije, la misma fisiopatología del shock neurogénico y shock séptico hace que haya vasodilatación. Así que va a estar disminuido la resistencia vascular periférica en ambos. La frecuencia cardíaca va a estar en alto en todos. Realmente, si se quieren meter un poco más, en shock neurogénico puede que tengan bradicardia, pues dependiendo de si también están afectados por los nervios que inervan el corazón o etcétera, depende de qué tanto uno se complique, pero en regla general puede estar aumentada, puede estar disminuida también. El gasto cardíaco en shock hipovolémico va a estar disminuido. ¿Por qué? Aunque el corazón está bombeando y funciona adecuadamente, no tiene presión venosa central, entonces no tiene sangre. Como no tiene sangre, entonces el gasto cardíaco va a estar relativamente disminuido. En el shock cardiogénico, el gasto cardíaco también va a estar disminuido. En el shock neurogénico también va a estar disminuido. Pero en el shock séptico el gasto cardíaco está
aumentado, a diferencia de los otros. Y entonces, por último, tenemos PCWP, que es Pulmonary Capillary Wedge Pressure. O sea, es la presión de enclavamiento del capilar pulmonar. Es decir, cuando meto el catéter Swan's-Ganz, lo meto hasta que llego a la última parte que se puede meter de las arterias pulmonares, capilares, etc. Y me va a reflejar, esto me refleja la presión de la aurícula izquierda. Entonces, en shock hipovolémico va a estar bajo. La verdad es que, o sea, perdí sangre, lo perdí en todos lados. Aquí no hay mucha ciencia. En shock cardiogénico va a estar aumentado. Porque, claro, falla cardíaca, aumento de presión ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Y como tengo aumento de presión en la aurícula izquierda, la presión de enclavamiento del capilar pulmonar va a estar aumentada. En shock neurogénico va a estar bajo. Y en el shock séptico, pues característicamente esto no cambia. O sea, es normal. Entonces, esta es una forma de clasificar los shocks. Es un poco más fácil de recordar porque como uno se imagina la misma fisiopatología del hipovolémico, cardiogénico, neurogénico y séptico, pues es más fácil. Pero ahorita les voy a mencionar otra forma. La otra forma, igual, hipovolémico y cardiogénico, pero poniéndole obstructivo y distributivo. Ok, ¿cuáles son los obstructivos? Los que son obstructivos incluyen shock secundario a un tromboembolismo pulmonar, un shock secundario a un neumotórax a tensión, y shock secundario a un taponamiento cardíaco. Ok, y el shock distributivo, por otro lado, es ese shock que incluye anafiláctico, neurogénico, que ya lo explicamos, y shock séptico, que ya lo explicamos también. Ok, los parámetros que voy a mencionar en estos tipos de shock son los mismos que ya les mencioné, pero la diferencia es que ahora les voy a poner unidades. Ok, en la presión venosa central, recuerden que esta es la parte de la vena cava, y aquí estaría la aurícula derecha y bueno, el ventrículo derecho. Entonces aquí el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Entonces básicamente estamos hablando de cuál es la presión aquí, donde está la X. Entonces, lo normal es que sean más o menos 8 centímetros de agua, más o menos por ahí. Entonces es bajo si es por ejemplo menor de 5, eso está relativamente bajo, y puede ser alto si es por ejemplo arriba de 12. Entonces, en la presión de enclavamiento del capilar pulmonar, aquí básicamente dibujaría el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y entonces claro, vienen las venas pulmonares. Y entonces, bueno, básicamente yo metí un catéter Swan's-Ganz que lo pondría en amarillo. Vamos a decir que pasó por la aurícula derecha y el ventrículo derecho. El catéter Swan's-Ganz lo metí y lo enclavé. Entonces esto me va a dar la presión de la aurícula izquierda. Entonces lo importante es que la presión de enclavamiento del capilar pulmonar es básicamente la presión de la aurícula izquierda. Entonces lo normal aquí es que sería más o menos de 12 milímetros de mercurio la presión esta. Entonces el índice cardíaco es lo mismo que el gasto cardíaco, pero por la superficie corporal. Entonces básicamente este me refleja el corazón, como tengo el gasto cardíaco del corazón. Entonces lo normal es que es más o menos entre 2.6 a 4.2 más o menos litros por minuto por metro cuadrado. La resistencia vascular periférica usualmente nos lo dan en DINAS, entonces eso sería más o menos como entre 800 a 1200. Ellos definitivamente en el caso clínico les tienen que decir si esto está normal, o sea, cuáles son los valores normales y cuáles aumentado, porque eso sí, nadie espera que se lo sepan. Y lo otro es la saturación venosa mixta de oxígeno. Básicamente eso es como el tejido, o sea, aquí básicamente lo que dibujaría es una célula, es si la célula es funcional, si la célula está bien, cómo el tejido está captando o pues tomando el oxígeno. Entonces,
lo normal en SvO2, la saturación venosa mixta de oxígeno, es que sea entre 60 a 80%. Ahora, todos estos parámetros son lo mismo que ya les mencioné. Es una forma de complicarlo un poquito más, pero es la misma ciencia. Uno no se puede enredar con esto. Entonces, shock hipovolémico, lo mismo que vimos. No hay shock hipovolémico, no hay sangre. Como no hay sangre, la sangre no llega por la vena cava al corazón. Y entonces, por tanto, la presión venosa central va a estar disminuida. En shock cardiogénico, como me falla el ventrículo, me falla el corazón, tengo aumento de presión aquí. La presión está aumentada, entonces, por tanto, aumento la presión venosa central. En shock obstructivo, que sería por TEP, neumotórax de tensión o taponamiento cardíaco, en los tres no puede avanzar adecuadamente la sangre, pues no puede pasar la del corazón básicamente, entonces todos los shocks obstructivos también va a estar aumento de la presión venosa central y en los shocks distributivos van a tener disminución de la presión venosa central. Lo mismo, el neurogénico y el séptico lo tenían disminuido. En la presión de enclavamiento de la arteria del capilar pulmonar, igual aquí en el hipovolémico va a estar bajo. En el cardiogénico va a estar alto. Claro, me falla el corazón, por tanto aumento de presión retrógrado hasta todas las venas pulmonares, arterias pulmonares, etc. En el obstructivo, aquí es variable dependiendo, porque, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar y un neumotórax, como la patología es intrapulmonar, estaría disminuido. Pero un taponamiento cardíaco va a estar aumentado. Entonces, pues ahí sí no les puedo decir un valor exacto. Y en el shock distributivo va a estar bajo la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, pero bueno, recuerden que el séptico no cambiaba. Pero eso no es tan importante memorizarse. Ahora les digo qué es lo más importante. El índice cardíaco va a estar bajo en el shock hipovolémico, va a estar bajo en el shock cardiogénico, en el shock obstructivo va a estar bajo y en el shock distributivo característicamente va a estar alto, aunque bueno, ya les dije que en el séptico es más que todo el que estaba alto. La resistencia vascular periférica va a estar aumentada en el shock hipovolémico porque sí funciona en la parte del sistema nervioso, las arteriolas, etc. En el shock cardiogénico también porque igual funciona. En el obstructivo, pues generalmente va a estar aumentado también. Y en el distributivo, que era el neurogénico y el séptico, ambos tenían caídas en la resistencia vascular periférica. Y por último, la saturación venosa de oxígeno va a estar bajo en todas, disminuido, disminuido y disminuido en todos, pero va a estar característicamente aumentado en el distributivo y con el distributivo me refiero al séptico especialmente. Ok, vamos a poner un asterisco, ¿qué es lo que hay que memorizar? En el shock hipovolémico lo más importante es que todo está bajo, 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 bajo y la resistencia vascular periférica está aumentada. Con eso es suficiente. El cardiogénico, todo lo que es retrógrado al corazón va a estar alto, alto, y el mismo corazón no bombea la sangre, por lo tanto el corazón está bajo. Entonces este es el más importante. Aquí es donde el índice cardíaco va a estar muy, muy disminuido. 1.1 le van a poner o algo así. Y ven que lo normal es como 2.6. En el obstructivo sí les recomiendo que vean más el caso clínico que de estos valores. Y en el distributivo, pues se parece al shock hipovolémico porque, digo, también la presión venosa central está baja, la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar va a estar baja, normal o baja. O sea, como que por esto uno no lo va a poder diferenciar bien. Pero lo que uno va a poder diferenciar bien es más que todo en la saturación venosa de oxígeno. Que el índice cardíaco va a estar un poco aumentado, sí, pero más que todo que la saturación venosa de oxígeno va a estar aquí aumentada. ¿Por qué? Lo que pasa es que en todos la saturación venosa de oxígeno está abajo porque las células captan más oxígeno, o sea, se están quedando isquémicas. El corazón no falla, por tanto la célula se está quedando isquémica. No hay sangre, la célula se está quedando isquémica. En todas está quedando isquémica. Pero en el séptico, las endotoxinas, toda la parte de la fisiopatología, la sepsis, va a hacer que las células no captan adecuadamente el oxígeno. Entonces, este es donde característicamente la saturación venosa de oxígeno va a estar aumentado. Entonces, les diría, memorícense estos tres de cardiogénico, de hipovolémico todo está abajo, excepto la resistencia vascular periférica, y en distributivo la saturación venosa está alta. O sea, parecido a esto, pero la saturación venosa está alta y el índice cardíaco puede estar levemente alto también. Ok, entonces para finalizar, en cuanto a tromboembolismo pulmonar, neumotórax de extensión y taponamiento cardíaco, básicamente los pacientes van a tener ingurgitación yugular, y van a estar hipotensos.
En el contexto del tromboembolismo pulmonar le va a decir que el paciente pues tuvo un viaje muy largo, o tiene algún pues, factor procoagulante, o tiene un cáncer, o pues cualquier cosa que lo predisponga a un tromboembolismo pulmonar, o tuvo una cirugía reciente, especialmente una cirugía ortopédica reciente. Entonces lo van a orientar más ahí. Neumotoras de atención, no vaya a escuchar ruidos de un lado, o sea, ingurgitación yugular, van a estar hipotensos, y además no ausculto ruidos respiratorios en algún lado. Aquí en neumotoras de tensión les van a pintar el caso clínico, les van a pintar el contexto y van a decir, ah, claro, ¿cuál es el siguiente mejor paso? Entonces le tomo una radiografía de tórax y la respuesta va a ser no. Para el diagnóstico de neumotórax de tensión no es necesaria una radiografía de tórax. Claro, si la tengo, ok, mejor, lo diagnostiqué, pero solo con el examen físico ya es suficientemente diagnóstico para un neumotórax de tensión y es necesario ir de una vez al tratamiento. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Toracostomía con aguja. Ojo, con esta toracostomía me refiero a poner una aguja en el segundo espacio intercostal, de una aguja de compresión para descomprimir el pulmón. No es lo mismo que una toracostomía que yo pongo un tubo aquí, porque ya todo eso es el procedimiento ya con calma. O sea, usualmente a estos pacientes, como está en tensión, la vida está corriendo peligro, le pongo la aguja, hay descompresión y ya con calma después le tengo que poner un tubo pleural. Tengo que poner el tubo pleural porque si no se va a reacumular el aire, se va a reacumular el aire. Entonces sería poner primero la toracostomía con aguja. Y en taponamiento cardíaco le voy a poner la triada de Beck. La triada de Beck es ingurgitación yugular, hipotensión y ruidos cardíacos disminuidos o ausentes. Sería la triada de Beck. Lo otro que le pueden poner es que el paciente tiene un EKG con alternancia eléctrica. Y aquí el tratamiento es pericardiocentesis. Aquí en el taponamiento cardíaco sí es más probable que tenga tiempo de hacer el eco para confirmar la parte del taponamiento y todo, y es más, me ayudo con el eco para pinchar. Entonces, en cuanto al distributivo, ya les expliqué. Lo único que quería aclarar es qué es SIRS. SIRS viene antes de sepsis. SIRS es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, hay 2 de 4 hallazgos que los pacientes tienen que tener para que uno considere SIRS, que la temperatura sea o muy baja, o sea, menor a 36, o muy alta, mayor a 38, que el paciente esté con la frecuencia cardíaca mayor a 90, que el paciente tenga una frecuencia respiratoria mayor a 20 o que el paciente tenga leucocitos menor a 4000 o mayor a 12000. Entonces, ¿cómo funciona lo de SIRS? Si tengo 2 de estos criterios, ya el paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, si yo tengo 2 criterios más una fuente de infección, una celulitis, una infección de vías urinarias, cualquier cosa, el paciente tiene sepsis. Si el paciente tiene 2 de estos criterios, fuente de infección y disfunciones de órganos, tiene sepsis severa. Y si el paciente tiene las 2 criterios, fuente de infección, disfunción de órganos y no responde a líquidos, a hipotensión que no responde adecuadamente a líquidos, tiene un shock séptico. Entonces, eso va en orden. Sería básicamente SIRS, que serían 2 criterios, de ahí a sepsis, de ahí a sepsis severa y de ahí a shock séptico. Entonces sería el orden en cuanto a esto. Entonces ya, eso sería todo con ABC y los tipos de shock los veo para el siguiente video.